Números capítulo 12, versículo 1. Y cuando vamos a estudiar este capítulo es importante que veas quiénes están involucrados en el capítulo. Cuando estudies tu Biblia, fíjate bien cuántas personas hay y qué papel juegan en eso. Y este es un capítulo donde es muy importante ver quiénes están involucrados y qué papel juegan en eso. Y al final la Biblia se trata de eso, de Dios, pero también se trata de personas y de historias, y de pronto nos vemos reflejados y podemos aprender de ellos y de esta historia y cómo Dios trata con ellos. Y de pronto Dios trata así con nosotros. Y versículo 1 dice María y Aarón. Ahora María y Aarón, acuérdate, ellos son hermanos y son hermanos de Moisés. María es esta niña que cuando viene el decreto de Faraón de matar todos los niños, y te acuerdas la historia de Moisés, y los echan en el río y los matan, o sea, el faraón manda matar a todos. María, por fe, lo que hace es que pone a su hermano en una canasta, la echa al río y va siguiendo con su vista hacia dónde va esta canasta, y la canasta la encuentra la hija de Faraón, y la hija de Faraón decide adoptar a este bebé, y la mamá de Moisés puede cuidar entonces a su hijo. Y eso en Hebreos puedes ver que todo eso ellos lo hacen por fe. Y vemos aquí a María, que ya es grande. De hecho, María en Éxodo, después de que cruzan el mar y así en victoria, imagínate qué suceso. Tenían a sus espaldas el ejército de Faraón y adelante tenían el mar y no tenían a dónde ir. Y acuérdate, Dios a veces nos pone en circunstancias donde la única solución es Él. Donde dices, o sea, si Dios no obra en esto, o sea, ya valimos. Y lo que Dios hace es, le dice a Moisés empieza a orar, y vemos que Moisés es un hombre de oración. Y Moisés empieza a orar y o sea, me encanta esa historia porque Dios le dice a Moisés, o sea, ¿por qué estás orando? Ya marcha, o sea, ya vienen, y hay tiempo para orar en la vida, siguiendo a Jesús, pero hay tiempo también para, después de orar, marchar y actuar. Y entonces ellos marchan, cruzan el mar, y ya sabes la historia. Cuando terminan de cruzar el mar, el mar cae sobre el ejército de Faraón. Cuando Moisés empieza su ministerio y se da cuenta de su llamado, todavía no empieza bien su ministerio, pero se da cuenta que tiene un llamado a servir al ministerio. Él lo más que puede hacer es sepultar a uno del ejército de Faraón. Y al final de su ministerio, cuando salen de Egipto, cuando van a todo esto, números en el desierto, por el poder de Dios puede sepultar no a uno, sino a todo un ejército. Y esa es la diferencia. Y cruzan el mar y viene en Éxodo capítulo 15, lo puedes anotar ahí, y hay un cántico de alabanzas a Dios, y están cantando y alabando a Dios, y todos están muy alegres por las maravillas que Dios ha hecho. Y al final vemos en Éxodo capítulo 15 que María, es más, esto está en Éxodo capítulo 15, capítulo 20, que María todo el pueblo está cantando, y María toma un pandero y empieza a ser como la líder de alabanza de las mujeres, y ella ya es de edad grande, y les dice, ¿saben qué? Tienen que cantar así, y empieza con el pandero y empieza a llevar a las mujeres en alabanza a Dios. Pero ahí en Números 15 dice que María no nada más las lleva a cantar, es parte de la historia de Israel, es hermana de Moisés, es hermana de Aarón. Aarón está con Moisés cuando van con Faraón, y Dios usa a Aarón para hablarle también a Faraón. Y no solamente eso, sino que vemos que después Dios le dice a Moisés que establezca a Aarón como sumo sacerdote. Ellos tenían una posición de honor. Ellos tenían una posición muy importante ante el pueblo de Dios. Y en Éxodo capítulo 15, versículo 20 dice que María es profeta, es profetisa. Entonces no nada más es líder de alabanza y toma y lleva a las mujeres a cantar, sino ella es profetisa. Entonces es una familia que Dios usa. Es una familia, ahora sí que dijéramos, es una familia para la honra y la gloria de Dios. Y están sirviendo al lado María y Aarón de Moisés. Pero mira lo que sucede aquí. María y Aarón, y es muy importante el orden. Fíjate cómo pone la Biblia primero a María.
Ahora, normalmente vemos en los evangelios y en el libro de Hechos que ponen en el orden de importancia, o sea, quién es el líder, lo ponen primero, pero aquí vemos que no es una lista de liderazgo, sino es una lista, y mira, María y Aarón hablaron contra Moisés, lo criticaron. Entonces una profetisa y alguien que ha guiado en alabanza al pueblo, y su hermano que es sumo sacerdote y que tiene una posición de honor, hablan contra Moisés, contra el líder. Y no solamente contra el líder, sino contra su hermano, le critican. Y vamos a ver aquí un poco cuál es la crítica. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa, y viene la causa de la crítica, de la mujer cusita que había tomado. Esta palabra había tomado como esposa. Entonces, hay dos opciones aquí. Una es que esta mujer cusita, que la palabra cusita no es cosita, no, así, ¿no? Como tu esposa, ay, mi esposa es una cosita. No, aquí es, ellos están criticando a la esposa de Moisés no por ser cosita, sino por ser cusita. Es por ser, puedes anotar ahí en tu Biblia, etíope. Y la crítica es eso. Ahora, hay dos opciones. Uno, que esta mujer, esposa de Moisés, ya vimos, es Séfora, que es la esposa de Moisés, que la vemos en los pasajes de Éxodo. Pero también la otra opción es que posiblemente Séfora muere y Moisés toma a otra mujer. Es decir, Moisés se queda viudo y decide tomar a esta mujer que es cusita, que es etíope, y María y Aarón deciden criticar a su esposa, criticar a la esposa del líder. Por la causa es que la mujer es cusita, que había tomado, porque a él había tomado mujer cusita. Entonces están criticando a su esposa. Ahora, si te das cuenta, la crítica no es una mentira, porque ciertamente aquí pareciera que sí, la mujer es cusita. La crítica es por una verdad. El problema no es que están mintiendo, sino el problema es que están criticando. Y el problema no nada más es la crítica, sino la manera y la actitud que lo están haciendo, la motivación, el motivo. Mira cómo están criticando a la esposa de Moisés. No la están criticando por una cuestión de carácter. O sea, no están diciendo María y Aarón, oye, ¿qué onda? ¿Y viste? O sea, ve cómo trata a la gente. No, o sea, no es una cuestión de carácter, no es una cuestión de mansedumbre, no es una cuestión de dominio propio, no es una cuestión de falta de amor, sino es una cuestión, mira, es cusita. O sea, así es como si criticaras a mi esposa por ser güera de ojos verdes. O sea, y ella diría, bueno, pues ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué culpa tengo? O sea, no es una cuestión que yo pueda cambiar. Y vemos que están criticando a la esposa de Moisés por eso, por algo que ella no puede cambiar, por algo que ella no escogió, por algo que no es una cuestión de carácter. Y muchas veces la crítica y la murmuración empieza por algo así, por algo superficial. Pero al final hay algo mucho más profundo, hay algo mucho más allá. Y mira, es María y Aarón. Entonces ahí nos damos cuenta con el primer versículo, ¿quién inicia todo? ¿Quién inicia la conversación? Y es María. Pero tienes que saber esto, para haber una crítica y para haber murmuración contra quien sea, siempre tiene que haber dos personas. Y María empezó, pero Aarón pudo haber parado. Siempre tiene que haber dos personas para iniciar la conversación y la murmuración. Y versículo 2, y dijeron, chécate. Entonces María empieza y la crítica es contra la esposa del líder, contra la mujer cusita, contra la esposa de Moisés. Y María empieza, pero Aarón le sigue y entonces ya están diciendo y están los dos juntos en esta conversación. Y siempre cuando hay crítica, Siempre se empieza en uno, pero el otro se inmiscuye y de pronto empiezan por algo muy sencillo, que es algo que la persona no puede hacer, pero de pronto hay un motivo mucho más allá y hay mucho que está oculto. Aarón lo que debió haber hecho, él es sumo sacerdote. O sea, él tiene una posición acuérdate, su vestido es santidad. Aquí en su turbante dice santidad a Jehová. Él estaba representando algo.
Dios le había dado algo de mucho honor y de pronto lo vemos con su hermana criticando a la esposa del líder, y no solamente a la esposa del líder, sino al líder mismo. Y dijeron, y ahí están los dos dijeron, Aarón debió haber parado la conversación. Y es algo que tienes que tener muy en claro. Cuando alguien venga con crítica, cuando alguien venga con murmuración, tú tienes dos opciones. Uno, inmiscuirte y seguir. Y eso es muy peligroso, porque puedes anotar ahí Proverbios 12:18, que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay hombres como que su palabra es como medicina. Y tienes que escoger cómo quieres ser, que tus palabras sean como golpes de espada hacia alguien. Y crítica y murmuración es eso. Esta palabra murmuración es, por eso se oye así, murmuraciones. Y ahí estás, y empieza uno y de pronto el otro, y ya se inmiscuyen, y todo empieza por algo muy sencillo, pero la motivación va más profundo que eso. Y tienes que tener cuidado, porque de pronto si continúas con la murmuración que alguien empieza, de pronto empiezan por algo, pero de pronto ya le dan vuelo a la hilacha, y ya es una murmuración que son palabras como espada, como golpes de espada. ¿Te das cuenta? Son golpes de espada para la esposa del líder, son golpes de espada para esta mujer Cusita. ¿Y ella qué culpa tiene? ¿Ella qué culpa tiene de ser esposo del líder Moisés? ¿Ella qué culpa tiene de ser Cusita, de ser etíope? Y de pronto ella se ve inmiscuida en la crítica de María y Aarón, y dijeron, y mira lo que dijeron, versículo 2. Y no sé, ¿alguna vez han criticado tú como hombre a tu esposa? O sea, ¿qué haces? O sea, cuando escuchas, están criticando a tu esposa y dices, a tu mamá. ¿O alguna vez han criticado a tus hijos? O si eres así, tienes hermanos y es tu brother que critiquen a tu hermano. O sea, ¿qué haces? Piensa en eso durante este texto. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál es tu primera reacción? Y así como Aarón debió haber parado, también hay una manera de reaccionar cuando alguien te está criticando. O cuando alguien está criticando a tu esposa, o cuando alguien está criticando a tu mamá, o cuando alguien está criticando a tu hermano, o cuando alguien está criticando hasta los líderes de la iglesia. Hay una manera de tratar con esto. Y entonces versículo 2, y dijeron, y están ahí diciendo, están ahí cuchicheando, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, ellos están diciendo, empiezan con la esposa, pero de pronto ya están criticando a Moisés mismo y están diciendo, o sea, ¿qué tiene de especial Moisés como nuestro líder? ¿A poco solamente por medio de Moisés Dios puede hablar? ¿Que yo no, yo soy profetisa también y tú no eres sumo sacerdote? De pronto le tienen celos al liderazgo de su hermano. Y tienes que tener mucho cuidado con eso en tu corazón, con celos y envidia. Y de pronto ellos tienen celos y envidia, evidentemente, y están diciendo, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? O sea, ay sí, Moisés es muy especial. Y están criticando, no solamente a la esposa de Moisés, están criticando a Moisés mismo. ¿No ha hablado también por nosotros? Y mira eso, subraya eso en tu Biblia, y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Tienes que saber que todas tus críticas y toda tu murmuración, cuando pienses que nada más es de dos, y ahí está María y Aarón y criticando a la esposa de Moisés, y están murmurando acerca de Moisés, Dios está escuchando absolutamente todo. Entonces la próxima vez que quieras criticar, tienes que saber, lo estoy haciendo delante de Dios. La próxima vez que quieres murmurar, tienes que saber, lo estás haciendo delante de Dios. La próxima vez que quieres hablar mal de alguien a sus espaldas, tienes que saber, lo estás haciendo delante de Dios. Y Dios oye lo que está sucediendo. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Esta palabra manso me encanta, subráyala en la Biblia. Y tú y yo tenemos que aprender de Moisés. O sea, ¿qué hacemos cuando están criticándonos a nosotros o cuando están criticando a alguien? Y esta palabra manso es aplastado.
aplastado, apachurrado. ¿Nunca has visto cómo las doñas hacen las tortillas de a mano? O picadas, o una gorda. El problema es que la gorda se infla y ya no funciona la ilustración, pero si hacen la bolita de masa y tienen la bolita de masa y la ponen en su mano y están haciendo esto. Y le hacen así. Y están aplastando la masa. Y lo que está diciendo el texto es que Moisés es este hombre muy manso porque ha sido aplastado en las manos de Dios a través de circunstancias, y crítica en nuestra vida a veces logra eso, que alguien te está haciendo así. Pero lo que Dios está haciendo mientras te está aplastando es que está poniendo su sello en ti. Y ser manso, como Moisés. Ser manso no te reduce. Ser manso como Moisés lo que hace es que exalta a Dios. Piensa en eso. Ser manso no te reduce, sino ser manso, mansedumbre como Moisés, hace que exaltes a Dios, y vas a ver cómo se ve esto. Y entonces Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 4, luego, ahora me encanta esta palabra porque tiene esta idea de y luego. O sea, Dios oyó, Moisés era muy manso, Dios estaba tratando con el corazón de Moisés en todo esto, y luego Dios actuó. Y cuando hay murmuración en tu vida, y cuando estás criticando a espaldas de alguien, luego tienes que tratar con eso y no dejarlo pasar. Luego. Si de pronto hoy en tu vida te das cuenta que tú eres esa persona, que tú eres María y Aarón, y estás criticando a alguien, y estás murmurando de alguien, luego tienes que cortar con esto. No puedes dejarlo pasar en tu vida. Porque luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, mira el orden de los nombres. ¿A quién pone Dios primero? A Moisés. Y entonces luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Aarón era el sumo sacerdote y María era profeta, y Dios tenía un orden en su pueblo, y Moisés era el líder, y después seguía a Aarón, que era su hermano, y después María, que era profetisa, y les dice, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Ahora, ¿de dónde salen? Ellos están en el campamento. ¿De dónde salen? Están saliendo del campamento para ir al centro, al tabernáculo. Y cuando Dios nos llama para congregarnos en su nombre, eso es lo que hacemos. Salimos de donde estamos y nos congregamos en un lugar. Nos congregamos en la iglesia, salimos de diferentes lugares para ir al centro, para estar en su presencia. Y Dios dice, salgan los tres del tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió de la nube, de la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y murmuración y crítica se tienen que tratar delante de Dios. Murmuración y crítica se tienen que tratar delante de Dios. Tienes que resolver ese asunto. Si estás batallando con eso, con murmuración y crítica, tienes que tratarlo delante de Dios, y Él ya sabe, y tienes que saber que Él te está escuchando, y que luego lo tienes que resolver, y que tienes que parar. Tienes que parar. Puede ser verdad de lo que estás criticando. Ellos estaban diciendo, la esposa de Moisés es cosita. Y sí, tenían razón, es cosita. Pero estaban murmurando. El problema eran los motivos, el problema la actitud, el problema de ellos era su corazón. Y entonces llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Dios les está diciendo, chicos, como niños chiquitos, vengan. ¿Nunca te han llamado así? ¿Nunca te llamaron tus papás? Oye, a mí me decía mi papá, necesito hablar contigo, te veo mañana en mi oficina a tal hora. Eso era ya el acabose. Y desde mi casa iba pensando, ¿qué me va a decir? Ya.
Y vienes pensando, ¿qué he hecho mal? 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 Y si es esto, ¿qué le voy a contestar? Y si es esto otro, ¿qué le voy a contestar? Y si me cacha de esto que hice hace un mes, entonces ¿qué le voy a contestar? Y ya traes todos tus argumentos. Y Dios los llama a Aarón y a María y ellos salen y les dijo, o sea, ahora ustedes me van a escuchar. Ya murmuraron mucho, ya criticaron mucho, ya los oí yo a ustedes, ahora ustedes me van a oír. Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión y en sueños hablará con él. O sea, esta era la manera de Dios hablar a su pueblo en el Antiguo Testamento, a través de visiones y a través de sueños. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios, Hebreos capítulo 1, ahora habla a través de Jesucristo, su Hijo, a través de su palabra. Pero Dios está diciendo, esta es la manera que yo voy a hablar con ellos, a través de profetas, a través de visiones, y les pone en claro muy en claro eso a ellos. Versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ellos estaban criticando, ay sí, Moisés es muy especial, y Dios les llama y dicen, a ver, vengan. Voy a hablar a través de profetas y visiones, pero mi siervo Moisés es fiel. Mi siervo Moisés sí es especial. Y así, estos. O sea, ¿qué decían? No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Te das cuenta que el problema de murmuración y criticar a personas a sus espaldas es un problema de que no tienes temor de Dios? Ese es el problema. No temes a Dios, no reverencias a Dios, no honras a Dios. Se te está olvidando que Dios está escuchando toda tu conversación durante todo tu día, 24 horas, 7 días a la semana, todo, hasta tus chats, tus WhatsApps, tus mensajes de Facebook, absolutamente todo. Y Dios dice, ¿qué no temes? ¿Qué no temes? ¿Qué no temes? De hablar contra mi siervo Moisés. ¿Te das cuenta? Dios les está diciendo, ustedes que están hablando contra su esposa, realmente están hablando contra él mismo, contra Moisés. Y tienes que saber eso, la Biblia enseña eso, que los esposos son una sola persona, son una sola carne. Si tú estás criticando a mi esposa por ser güera y tener ojos verdes, me estás criticando a mí. Pero Dios va más profundo y dice, si tú estás criticando a su esposa, estás criticando a Moisés, pero si estás criticando a Moisés, me estás criticando a mí porque es mi siervo. Yo lo puse ahí. El problema es falta de temor de Dios, falta de reverencia a Dios, falta de honrar a Dios, falta de fe, falta de pensar que Él está ahí y te escucha todas tus críticas y todas tus murmuraciones. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? 9. Entonces, la ira de Jehová se encendió. Esta palabra encendió, subráyala. Y si tienes pluma roja, con rojo. Porque esta palabra encendió tiene esta idea de, ¿has visto cómo se prende un carbón cuando vas a hacer carne asada en tu asador? O alguien te ha invitado y tienes el carbón y se prende el carbón y está completamente prendido. ¿Y qué es lo que haces? Le soplas y salen chispas rojas. Esta palabra es eso. Eso cuando murmuras, cuando criticas, Dios está diciendo, lo estás haciendo no solamente contra esa persona, lo estás haciendo contra mí. Y eso hace que me ponga rojo como el carbón. Y si soplas, chispas, hecho chispas. Ahora, date cuenta cómo hasta este punto, y una pregunta, la neta, ¿cuántos versículos hubieras tú ya ocupado para defender a tu esposa o para defenderte a ti si tú hubieras sido Moisés?
Y hasta este punto Moisés usa 0 versículos. Moisés sabe hacer esto, enciende a Dios como un carbón. O sea, ¿para qué echo mi ocote? Nada más va a estorbar y va a hacer humo. Mejor dejo que el carbón prenda y prenda bien. Y tienes que saber eso. La Biblia enseña que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando tú te metes y hablas en medio de todo esto y te tratas de defender y hay versículos tuyos en medio de esto, lo único que estás haciendo es meter tu ocote y opacas lo que Dios quiere enseñar y el punto que quiere hacer, que hacer esto, lo que haces en él es que como un carbón se prende y es soplar y chispas. Hasta este punto Moisés está totalmente callado. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Conoce quién es su Dios. Conoce y está, Señor, ¿tú crees que Moisés no había escuchado las críticas? ¿Tú crees que Moisés no sabía de las murmuraciones? Y Moisés está escuchando igual que Dios. Pero Moisés está, Señor, escúchalo, Señor. Y entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y ahí está, ¿te imaginas? Está María y Aarón parados delante de Dios. La ira se encendió delante de ellos como un carbón encendido y se fue. O sea, ¿no te acuerdas cuando tu papá o tu mamá te regañaban y tenían toda la razón? Y dices, híjole, la verdad sí hice mal. Y te dicen, y te están diciendo y ya, o sea, tú estás llorando y diciendo, sí es cierto, qué mal hice, no sé por qué hice eso. Y de pronto tu papá o tu mamá hacen esto y se van. Y te quedas. O sea, mejor regrésame y sígueme gritando y pégame, pero no te vayas. Y Dios hace eso, o sea, simplemente se da la media vuelta. María y Aarón, les he puesto en una posición de honor y vean lo que hacen. Vean lo que hacen. No tuvieron temor. No solamente hablaron contra su esposa, sino hablaron contra él mismo y están hablando contra mí. Están hablando contra mí y Dios, o sea, subraya eso y se fue. No sé tú, pero yo prefiero que Dios se quede y me regañe y me dé unas cachetadas, pero que no se vaya. Que no se vaya. Que no se aparte de mí. Que su presencia siga conmigo. Pero tienes que saber, si Él se queda, Él te va a seguir escuchando. Entonces, ¿qué vas a estar hablando? ¿Tus palabras, otra vez, van a ser como golpes de espada? ¿O tus palabras van a ser como medicina para los demás? Y entonces Jehová se fue, versículo 10, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, ¿te imaginas eso? O sea, María está así, leprosa como la nieve, y el sumo sacerdote está al lado, y la profetisa está leprosa como la nieve, y Aarón voltea a ver a María, y te acuerdas, lo vimos en Levítico, el sumo sacerdote tenía que checar a los que estaban leprosos, y tenía que decir, tienes lepra. Y está viendo Aarón a María que está leprosa, y entonces te das cuenta. Ahí te das cuenta quién inició. Y que Dios a quien ama corrige. Pecar tiene consecuencias. Y entonces María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y aquí que estaba leprosa. ¿Te imaginas qué impacto? Y no sé tú, pero si yo hubiera sido Aarón y veo a mi hermana y lo primero que haces es te ves tú. O sea, tú estabas haciendo lo mismo y te ves tú y dices, pero Aarón no es, o sea, Dios estaba haciendo un punto y Aarón no está leproso, pero Aarón le tiene que decir, ceremonialmente estás impura, tienes que salir del tabernáculo, la tiene que expulsar. Pero él participó en medio de eso.
Él es el sumo sacerdote, ¿te imaginas? Y estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moisés: ¡Ah, Señor mío! Ah, ahora sí, Señor mío. Ahora sí soy tu líder. Ahora sí vienes a mí. Como ya Dios dijo que sí soy especial y como puedo ir a Él, entonces dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y ¿sabes qué? Aarón hace bien, confiesa su pecado. Y si hasta este punto en tu vida te das cuenta, no, pues Talí, yo soy medio así. Perdón, la verdad es que pues sí, un día vi a tu esposa y sí dije: ay, esa es güera y de ojos verdes, ¿qué va a entender de la vida? Pero ¿sabes qué? Cuando ellos están criticando a María y Moisés, ellos no saben lo que pesan las sandalias de Moisés. Ellos no saben lo que es ser líder espiritual de un pueblo. Ellos no, o sea, lo pueden ver, pero ni se lo imaginan. No sabes cuánto pesan las sandalias. Bueno, los Converse. ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron y te dijeron que necesitaban tu ayuda porque había en un hotel a 2 cuadras de aquí un endemoniado que mide 1,85 y pesa 150 kilos y está muy agresivo, que si puedes ir a ayudar físicamente a controlarlo? ¿Cuándo fue la última vez que te llamaron? ¿Cuándo fue la última vez que te llamaron para ir al hospital a ministrar a una familia que su hijo de 8 añitos está en terapia intensiva con un problema en los pulmones? Y no conoces esa familia, pero vas a ministrar a la familia y te sientas con ellos y les compartes el evangelio y les dices que Dios es bueno. Y después vas con el papá y lo acompañas porque el doctor sale y tiene noticias. Y tienes que regresar con la mamá y decirle: señora, Dios es bueno, pero su hijo ha muerto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un funeral de una señora que enviuda, que amaba muchísimo a su esposo? Muchísimo. Que sentía que le habían arrancado parte del corazón y no podía parar de llorar y no encontraba consuelo. Y vas, ministras, y a las 2 semanas ella cae en cama con una parálisis y no se puede mover y vas al hospital. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Es muy fácil criticar a Moisés sin saber cuánto pesan sus sandalias. Es muy fácil criticar a los líderes de una iglesia, pastores, maestros, gente que está discipulando, gente que está encargada de Club Semilla sin saber cuánto pesan las sandalias. Y hasta este punto Moisés podía decir muchas cosas y defenderse, pero no dice nada. Y Aarón hace bien diciendo: locamente hemos hecho, estamos equivocados y hemos pecado. Pero Dios les disciplina a su hermana. Y mira lo que dice versículo 12: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces el aspecto de ella aquí nos da su foto como el que nace muerto, es decir, como un feto que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene medio consumida la carne. Y Aarón le está rogando a Moisés que no quede así. Y lo que Dios permite hacer es, permite que vean físicamente cómo estaba el alma de esta mujer al estar murmurando y criticando a Moisés. La lepra es una foto física del alma
cuando estás pecando y estás yendo contra Dios. Pero hacen bien y dicen, yo pequé. Yo pequé. Versículo 13, entonces, Moisés, hasta este punto, él está completamente callado. Él está dejando que Dios diga, que Dios obre, que Dios se revele, que Dios resuelva el asunto, que Dios discipline, que Dios haga todo. Eso es mansedumbre. No tomar el control, no defenderte, dejar todo en manos de Dios. Mansedumbre. Y esto lo vemos en Jesús. O sea, los hermanos de Moisés están criticando y juzgando y hablando mal de Moisés, y los hermanos de Jesús van con Jesús y ellos piensan que Jesús está loco. Y lo mandan llamar y lo mandan sacar de donde está predicando Jesús. Y dicen, Jesús, ya, vámonos a casa. Estás loco, estás loco. ¿Y Jesús qué hace? Jesús no solamente se queda callado. Jesús va más allá que Moisés. Jesús muere por sus hermanos. Va más allá que Moisés. Y Moisés clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El mundo no hace esto. O sea, el mundo cuando recibe una crítica y cuando critican a tu esposa, no saben con quién se están metiendo. Cuando critican a tu mamá, cuando critican tu ministerio, tu liderazgo, tu trabajo, cuando murmuran de ti, el mundo no hace esto, el mundo no ora a Dios y dice, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Mansedumbre. Y Jesús, estando en la cruz, clama a su Padre y dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Hasta este punto, ¿cuántos versículos hubieras ocupado tú? Moisés, un solo versículo y clama a Dios. Dice, Padre, te ruego que la sanes ahora. Versículo 14, y respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, es decir, después de tener lepra, tiene que estar 7 días fuera del campamento, sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y todo mundo sabe. María, no inventes, no sabes lo que pasó. Estaban criticando, ya ves, que la esposa, que la mujer cosita, que no sé qué. Y entonces, ¿qué crees? Que vino Dios y los llamó y los disciplinó y María está leprosa. Ok, fórmense quien quieran criticar. Y fue echada del campamento 7 días. Y nota esto, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La crítica, la murmuración y no tener temor de Dios, lo que hace en este caso específico es que no permite que el pueblo siga avanzando. Ellos podían haber llegado desde el punto que están hasta la frontera de la tierra prometida en 11 días y de pronto tienen que estar parados por murmuración y por estar quejándose y por criticar y por no temer a Dios. Están parados por 7 días porque María está afuera siendo disciplinada y después Dios la sana y tiene que regresar. ¿A quién crees? Al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote la tiene que ver, la tiene que revisar y tiene que decir, eres sana, Dios te ha sanado, y hacer un ritual de purificación, de consagración. ¿Y sabes cuánto dura eso? Otros 7 días. Y el pueblo está por 15 días detenido por la rebelión de ellos. 15 días parado. ¿Sabes qué? En tu vida, criticar y murmurar te puede tener parado. Porque Dios resiste a los soberbios y a los altivos. Y alguien que está criticando y juzgando y murmurando es porque se cree mejor que las otras personas. Ve cómo empieza todo. Ay, sí, Moisés es muy especial, como si nosotros no pudiéramos ser los líderes.
15 días perdidos. Pero sabes que no fueron 15 días perdidos, fueron 15 días ganados porque entendieron la lección. Y Dios sana a María y se reúne María con ellos. Ahora, ¿te acuerdas que te dije que vieras cuántas personas hay en la historia? ¿Cuántas personas hay? María, Aarón, Moisés, Dios y la mujer. ¿Y te das cuenta que la mujer nunca dice nada? Porque siempre al lado de un hombre manso como Moisés hay una mujer mansa como su esposa. Siempre el reflejo de la esposa es lo que es el esposo. Son uno espiritualmente hablando, uno emocionalmente hablando. Están caminando juntos. La esposa es el paso perfecto del esposo, es decir, el esposo da un paso con un pie y la esposa es el otro pie que está dando el siguiente paso y van caminando juntos en Dios. Eso es el matrimonio. El esposo tiene que ser esa influencia para la esposa. Mi amor, tranquila. Ya escuché. Sí, están hablando mal de ti, sí te están criticando. Mi amor, no vamos a decir nada, vamos a ponerlo en manos de Dios. Tranquila, mi amor. Dios obra, Dios ve, Dios escucha. Ya hubieran podido llegar a la tierra prometida y esto les detiene. Y versículo 16, y después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Y continúan. Entonces, ¿sabes qué? Esta es una historia de una segunda oportunidad. Pero también es una historia que en medio de críticas y murmuración, Dios te puede hacer como esa tortilla, te aplasta. Y tienes que saber, a veces las críticas tienen cierta verdad. Dios a veces usa las críticas para hacernos ver algo que estamos mal. Nunca cuando escuches una crítica la deseches luego digas, ¿qué puede tener esto de verdad? ¿Y qué puedo aprender? ¿Y qué puedo cambiar? Pero a veces las críticas a nuestra vida nos apachurran y nos hacen como esa tortilla. Pero lo que Dios está haciendo en medio de eso es poner el sello de su Hijo Jesús, que es manso y humilde de corazón. Que cuando le acusaban, cerró su boca y fue al matadero como una oveja. Y no solamente cayó, sino murió. Murió. Y les amó hasta el fin. Crítica y murmuración en nuestra vida nos hace más como Jesús. Y a veces Dios usa, como con Moisés, hasta su familia para criticarte, para murmurar, para hacerte más como Jesús. Entonces, si has recibido eso en tu vida, sigue caminando, ahí vas bien. Tranquilo, déjaselo en manos de Dios, sigue caminando. ¿Oramos?